Hola, mi nombre es Geraldine Garay, estudiante SIDBA de la Universidad del Quindío. En este video voy a hablar acerca de los derechos humanos y procesos de paz en Colombia. ¿Qué son los derechos humanos? Son normas concertadas en París en 1948 cuando se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos entre varios países que declaran que somos los seres humanos, somos iguales en dignidad y tenemos los mismos derechos, así como el deber de no violentar los derechos de los demás. Los derechos humanos son universales e inalienables, lo que quiere decir que no se pueden transferir, no se pueden quitar, nadie puede ceder sus derechos o dejar de tenerlos. La indivisibilidad quiere decir que no son jerárquicos, no hay un derecho que sea más importante que otro, todos son un conjunto y tienen la misma importancia. Interdependencia e interrelación es que el derecho, por ejemplo, a la vida también depende del derecho a la salud, del derecho a un buen empleo, a una educación, etc. La igualdad y no discriminación es que los derechos son para todos sin importar religión, etnia, eh, gustos sexuales, etc. La participación e inclusión quiere decir que siempre, sin importar religión, etnia, lugar de nacimiento, pensamiento filosófico, todos tenemos derecho a ser incluidos. Y la rendición de cuentas y Estado de Derecho, eso quiere decir que los estados están obligados a, y cada individuo también, a rendir cuentas respecto a cómo trata los derechos de los demás. Si un país incumple esto, hay cortes para las personas, también hay policía, justicia. En caso de que los derechos se violen, hay que pagar por ello. Son necesarios los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que haya este tipo de normas que nos rijan como humanos para que no pisotemos a los demás. Sí, es muy necesario, ya que, como hemos visto en las unidades anteriores, los conflictos son parte fundamental de la historia humana. Entonces, los conflictos que se dan porque hay violaciones a los derechos de otros, y lo fundamental de los derechos humanos es proteger la vida. Siempre proteger la vida, que eso es lo que nos lleva a la paz y a un bienestar social. Esa es la idea de los derechos humanos, por tanto son absolutamente necesarios, aunque se podría decir que los humanos deberíamos tener como una conciencia de que si no queremos sufrir, pues no hacemos sufrir a otros, pero se hace necesario crear estos constructos. Las acciones sociales, acciones culturales y acciones institucionales violan los derechos humanos, y en el mundo existen organizaciones que defienden y promueven estos derechos, que se han organizado a base de los conflictos y las violaciones al derecho de la vida y los demás derechos, y también se han generado procesos de paz en distintos contextos y países del mundo. Bueno, para hablar sobre las organizaciones, primero quiero decir que el concepto de corrupción, según Carlos Maldonado en su libro Biopolítica de la Guerra, es la relación entre los políticos y su negligencia respecto a sus deberes para con el pueblo, ya que solamente ven por sus intereses personales, y esto lleva a los estados a violar los derechos humanos. Por tanto, la corrupción es una de las causas por las que los estados violan los derechos humanos. Entonces existen organizaciones, tanto nacionales e internacionales, que protegen los derechos humanos. Están la Internacional Human Rights Watch, que fue creada en 1978 y publica informes anuales acerca del estado de los derechos humanos en 90 países. Ya que abarca tantos países, es muy importante y se reúne periódicamente con los gobiernos de los países para generar cambios en las políticas que puedan estar afectando los derechos humanos. La WOLA es otra organización a nivel de las Américas y tiene colaboraciones e investigadores para proteger los derechos humanos, promueve sociedades justas en los países en los que tiene presencia. La Comisión Internacional de Derechos Humanos, o CIDH, fue creada en 1959 y es parte de la OEA,
que es la Organización de los Estados Americanos. La CIDH junto con la Corte IDH forman el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. La CINEP, esta ya es una organización nacional colombiana creada en 1972, significa Centro de Investigación y Educación Popular y sigue las orientaciones de la Compañía de Jesús en Colombia. Trabaja con comunidades excluidas y víctimas y también hoy en día se conoce como CINEP Programa por la Paz. También tenemos la Comisión Colombiana de Juristas, que es la que podemos ver con un mapita de Colombia, creada en 1988 después de que la Comisión Andina de Juristas viniera a Colombia. Se vio la necesidad de crear un grupo de profesionales que documentaran y contribuyeran desde el derecho a la protección de los derechos humanos en Colombia. Y por último, quiero mencionar el colectivo de abogados José Alvear Restrepo Cajar, que es la que vemos como una rosita, que fue creada en 1980, fue una de las primeras organizaciones en favor de los derechos humanos que se creó en Colombia. No es gubernamental, es sin ánimo de lucro y contribuye a la construcción de una sociedad equitativa e incluyente. Entonces, aquí ya para empezar a hablar sobre los procesos de paz en Colombia, defino que los procesos de paz son procesos para disminuir la violación de derechos humanos, dado que existen los conflictos y muchas veces estos violan la vida, violan el derecho a la vida y muchos más derechos. Entonces las naciones de diferentes contextos y situaciones se reúnen en las partes que tienen los conflictos y se generan estas iniciativas para disminuir la violación de derechos humanos. El primer proceso de paz en Colombia fue en 1984 en la Uribe Meta entre las FARC-EP y el gobierno conservador de Belisario Betancur. Las FARC-EP se formaron en 1964. En 1984 era una época en la que habían varias guerrillas liberales contra conservadoras, unas contra las otras, y esta época se llamó la violencia. En este acuerdo de paz, el gobierno declaró amnistía para los desmovilizados y las FARC-EP formularon una salida política para salir del conflicto social armado. Sin embargo, el proceso falla debido a que las partes no tenían como la voluntad suficiente y no había un proyecto claro a seguir con tiempos definidos para poder generar estos acuerdos. En 1982 las FARC buscaban tomar Bogotá y el poder por las armas. También por eso Belisario Betancur quiso dialogar con ellos. Entre 1985 y 1987, a raíz de los primeros acuerdos que se hicieron con las FARC-EP, las FARC se lanza la política creando la Unión Patriótica, la UP. Infortunadamente se da el exterminio de la UP por falta de compromiso del gobierno en los acuerdos pactados. Entonces las FARC vuelven a las armas. Ocurre lo de la toma y la retoma del Palacio de Justicia en 1985 por parte del M-19, según se informó en ese entonces, y las élites y políticos aprovechan toda esta situación para criticar los procesos de paz que se habían llevado a cabo con las guerrillas. De 1988 a 1991 ya existían las guerrillas del M-19, el EPL o Ejército Popular de Liberación, la Coordinadora Nacional Guerrillera, CNG, el Partido Revolucionario de Trabajadores, PRT, Movimiento Armado Indígena Quintín-Lame, MAQL, Movimiento de Integración Revolucionario Patria Libre, MIR, PL, Ejército de Liberación Nacional, ELN. Con el M-19, Movimiento 19 de Abril, se hizo un diálogo
en 1988 con el presidente Virgilio Barco, ya que el M-19 secuestró al ex candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado para generar presión y solicitar unos diálogos en Panamá. Se llevaron a cabo los diálogos, se liberó al ex candidato y se acuerda la desmovilización del M-19 en 1990. Esta guerrilla se había formado desde los años 60 y había logrado incorporarse en los sectores urbanos. Se formó debido a las prácticas excluyentes del Frente Nacional, en el que solamente se aceptaban las políticas de los conservadores o de los liberales. Entonces se formó esta disidencia. Gracias a la desmovilización del M-19 en el año 1991 se crea la constituyente para cambiar la antigua constitución colombiana y de ahí surge la constitución actual de 1991. Entre 1992 y 1998 se generan otros procesos de paz con otras guerrillas, como con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, CGSB, con el presidente César Gaviria. A la CGSB se le había unido el EPL también. Estas negociaciones se dieron en Tlaxcala, México, pero se suspendieron debido al secuestro del exministro argelino Durán Quintero. También hubo otras negociaciones con la Corriente de Renovación Socialista, CRS, que se hizo a finales del gobierno de Gaviria y se lograron beneficios para los excombatientes, en la que tenían beneficios jurídicos como indultos, suspensión de procesos judiciales y nombramientos por decreto en la Cámara de Representantes. En el gobierno de Ernesto Samper también se intentó, a pesar del escándalo del proceso 8000, en el que supuestamente Samper tuvo ayuda paramilitar para llegar a ser presidente, pues él quiso intentar un proceso de paz con el ELN, pero el ELN suspendió los diálogos que se estaban dando en España.